Bueno, hola a todos, espero que tengan un muy buen día. Nos habíamos quedado analizando un circuito RLC. Estos circuitos son muy útiles y por eso pues más o menos le dedicamos cierto tiempo porque recuerden que lo que tenemos realmente en un circuito RLC es un sintonizador y tenemos unos filtros. Entonces yo quiero mirar simplemente pues como una forma para que recordemos para resolver estos problemas, es que cuando usted tiene una inductancia L, entonces usted puede hablar de la impedancia de esa inductancia, de J omega L. Recuerden que ese J pues hace la similitud de I. Si yo tengo una capacitancia, eso no es una capacitancia, omega L. Si yo tengo una capacitancia, entonces ahora mi impedancia es igual a 1/J omega C. Y si yo tengo pues la resistencia, entonces la impedancia pues simplemente va a ser la resistencia y esa es la parte real porque no depende de la frecuencia. Entonces cualquier circuito que ustedes tengan lo podemos resolver usando ley de Kirchhoff. Y entonces eso es como entonces ustedes tienen una fuente, digamos lo que ustedes tienen, una capacitancia, una resistencia y tengo además una inductancia. Esto es una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Yo podría resolver ese problema, que esto es un BDT. Yo puedo resolver ese problema, digamos, buscando una impedancia equivalente. Entonces, por ejemplo, la resistencia y la inductancia están en paralelo. O sea que yo puedo buscar, aquí está mi señal, la capacitancia, y ahora voy a buscar una, un elemento que tiene una impedancia Z, por ejemplo, Z comilla o Z prima, y entonces ya sabemos que como están en paralelo, entonces 1/Z prima es igual a 1/R más 1/J omega L. Y fuera de eso, yo también puedo llegar a otro circuito equivalente donde hay un elemento de una impedancia doble prima, de tal manera que como están en serie, simplemente es la suma de la impedancia de C, o sea, 1/J omega C o menos J sobre omega C, cualquiera de las dos está bien, más Z prima. Y Z prima, pues, lo tenemos en la parte de arriba. Y entonces la corriente, por ley de Ohm, por aquí habrá una corriente IT. Entonces, la corriente que depende del tiempo, pues va a ser igual a ese voltaje dividido la impedancia. Y ahora ya me devuelvo eh, a resolver el circuito, pero aquí tengo que tener en cuenta pues que en la resistencia, que el voltaje en la resistencia con respecto al tiempo pues es igual a la resistencia por la corriente
que el voltaje en la capacitancia, recuerden que es igual a 1 sobre C, o sea, sobre la capacitancia, la integral de I de T de T. Y que el voltaje en la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de I de T de T y ya puedo resolver el circuito. Realmente lo que les decía, no nos vamos a concentrar en ese tipo de cosas, no nos vamos a quedar aquí, pero es bueno, eso es una técnica para resolver el circuito, es bueno tener como idea de eso. Ahora miremos, volvamos al circuito RLC. Entonces miren esto, yo aquí tengo mi resistencia y aquí es donde voy a medir, porque la resistencia es donde va a pasar la ecuación, la onda a la que yo estoy tratando de sintonizar. Aquí está la inductancia L y aquí está la capacitancia. Esta capacitancia es muy común que yo eh, la pueda mover, o sea, que la capacitancia la pueda variar. Eso es un capacitor, pues que yo le puedo cambiar la frecuencia de resonancia al circuito. ¿Cierto? Si yo cambio la capacitancia o cambio la inductancia, pues estoy cambiando la frecuencia de resonancia de ese circuito. Entonces, por ejemplo, para transmisiones es muy común que usemos dos tipos de codificado, que es el AM y que es el FM. ¿Qué es el AM? El AM, por ejemplo, la voz humana, pues es a bajas frecuencias. Entonces el truco es usar frecuencias altas para llevar la información. Entonces, la información, ¿dónde va? Supongan que yo tengo una frecuencia alta, esto es una frecuencia muy alta. Ay, me perdonan los dibujos, yo trato de hacer una. Entonces, esta es mi frecuencia. Bueno, y esta es mi información. Entonces, como la frecuencia es muy alta y la voz humana, digamos, no, digamos que esta es la información que quiero que lleve solamente esta onda. Entonces, lo que va a hacer el AM es modular esa onda, o sea, como hacer esto. A la misma frecuencia de arriba, a ver, ahí, este es como el cero para poder yo no perderme, que ya me había perdido. Entonces, algún día lo va a lograr. Yo sé que yo puedo. Lo que pasa es que aquí está bajando y me confunde, pero ¿cierto? Y aquí empieza a subir para, vuelve y empieza a bajar y vuelve y empieza a subir. Y entonces ahí va la señal. Digamos que aquí, en ese subir y bajar, es donde va la señal. Entonces, ¿qué es lo que hace el radio? El radio llega y coge esta frecuencia, porque usted le dijo que cogiera esta frecuencia, y entonces en esa frecuencia va una información, porque la amplitud está subiendo y bajando a diferentes alturas. Entonces, si usted coloca un parlante aquí, con mucha seguridad, esta frecuencia no hay que quitarla. ¿Por qué? Porque eso es tan rápido que aunque él vibre, el parlante vibre, a esta frecuencia no la vamos a escuchar. Pero sí vamos a escuchar la frecuencia, la información que lleva esa frecuencia. Entonces el parlante va a vibrar con esta información y ahí es donde tenemos la información en AM.
La información en FM es más o menos parecida, aprovechando que usted no puede tener un pico muy alto. Seguramente que hemos mejorado mucho en nuestras transmisiones, pero usted ve los circuitos y a usted trata de que el circuito sea una delta de Dirac. En la resistencia, muchas veces nuestro circuito tiene un ancho. Un ancho que es como cuando uno está sintonizando y empieza como a metérsele otra emisora. Entonces lo que hace esta es que lo que hace el FM es que tiene la frecuencia fundamental o la frecuencia de corte y la información no va en la amplitud, sino que la información, él se corre un poquito de las frecuencias, por ejemplo, pero un poquito, aquí está muy exagerado. De tal manera que también el parlante o el sistema, digamos, no va a reconocer la frecuencia de corte, sino que va a reconocer, digamos, la frecuencia a la que está cambiando aquí alrededor de la frecuencia de corte. Algo así como si yo pudiera ver la amplitud, no en el eje de la amplitud, sino en el eje de la frecuencia. Entonces, bueno, miremos un circuito que tengo acá y es un radio muy simple. Miren, ese radio muy simple, ¿qué es? El de la izquierda. Ese radio muy simple, vamos a tratar de mirarlo aquí. Vea, llega una inductancia. Esto por aquí viene una antena. Esa antena recoge una señal, ¿cierto? Y esa señal la pasa a través de esta inductancia. Y esta inductancia va a tierra. ¿Esto es qué? Esto es un transformador. ¿Cierto? Ya sea que tenga ganancia o pérdida, esto es un transformador, así se dibuja un transformador. ¿Qué es un transformador? Recuerden, pues es un sistema. Entonces usted tiene un embobinado y fuera del embobinado o dentro del embobinado usted tiene otro embobinado. Es muy común, por ejemplo, los adaptadores, los cargadores. Entonces, el embobinado y por aquí hay una armadura de hierro y aquí está el otro embobinado. Y entonces por aquí en el adaptador entran 110 voltios y aquí aparecen solamente 12 voltios. Aquí hay un circuito rectificador, después vamos a hablar de eso. Pero entonces, ¿esto cómo funciona? Pues ustedes saben que cuando hay una corriente eléctrica pasando a través de una bobina aparece un campo magnético. Y ese campo magnético induce una corriente eléctrica en la siguiente bobina. Entonces, las bobinas pueden estar una dentro de la otra, pueden ser exteriores como en el adaptador, y eso se lo encuentra uno en este aparatico, en este. Ahí está esa inductancia. Entonces, miren que la inductancia está en serie con un condensador que uno puede variar. Hay un diodo, después miraremos el que hace, que es un diodo, que es un semiconductor, ¿cierto? Solamente va a permitir que pase una cierta corriente en un sentido. Y aquí viene unos audífonos. ¿Cuál es la ventaja de este circuito? Que ese circuito no necesita corriente eléctrica. La corriente o la energía la da la misma señal que está entrando con la señal pues de radio. Esto es un radio muy sencillo. Seguramente que por el tipo de inductancia y la capacitancia eh, tendrá mucho ruido, pero lo más chévere de todo es que funciona. Funciona bien. Pues,
Este no puede ser de mucha potencia, por eso unos auriculares, unos audífonos lo hacen funcionar bien. Vamos a mirar el radio. Un radio de pronto convencional, pero un poquito más estructurado. Es este que está acá. Miren, yo tengo mi inductancia. Esa inductancia entra a una capacitancia y esa inductancia está en serie, perdón, en paralelo con una capacitancia que se puede variar. Miren el capacitor que varía. Este es un capacitor que varía, tiene un montón de plaquitas y esas placas pues se pueden entrar o salir cambiando la capacitancia y cambiando la frecuencia de corte a la cual está sintonizando. Entonces recuerden que a medida que yo cambio la frecuencia de corte, me sintoniza unas frecuencias, pero me deja de recibir otras. Esto es un transistor. Un transistor también es un semiconductor que amplifica la corriente. Ese amplifica la corriente de esta batería es la que le está dando la corriente para que él eh, la amplifique, y entonces ya ahora aquí voy a tener un sonido, digamos, va a poder colocar un sistema que aumente ese sonido. Bueno, entonces lo que hace que un radio sintonice es un circuito RLC. Ahora, pues los sistemas digitales cambian eso a unos filtros que se colocan, pues que se colocan de forma digital. O sea, toman la señal a una cierta frecuencia, se le hace un algoritmo, hace un cálculo sencillo y ese cálculo sencillo lo que va a hacer es eh, sintonizar una emisora. Ahora miremos este video, este es un video, 2 minutitos, dos segunditos. Miremos, él tiene en la mano un condensador variable. Entonces el condensador lo que tiene es una cantidad de placas, pero que, digamos, forman la capacitancia cuando entra con las otras placas. Entonces, a medida que estas placas ingresan, aumentan la cantidad de área del condensador y a medida que las placas salen, pues disminuye esa cantidad de área. Entonces, así usted tiene una capacitancia que cambia a medida que usted mueva en la capacitancia. En los radios, pues usted tiene mucho más para dónde moverse y vas a tener una capacitancia que te permite sintonizar pues diferentes frecuencias. Ahora miremos, los circuitos resonantes, pues están los pisoeléctricos. ¿Qué es un piso eléctrico? Un piso eléctrico es un elemento que vibra cuando usted le coloca un voltaje y ellos vibran a unas frecuencias características. Un piso eléctrico pues vibra a una de las cosas que por ejemplo uno puede pensar en hacer con un piso eléctrico y es que el piso eléctrico vibra dependiendo de su masa. Entonces supongamos que usted tiene un circuito muy bien calibrado, usted es capaz de medir las frecuencias a las cuales ese circuito suyo resuena. Entonces cada que usted le cambie la masa al sistema, al piso eléctrico, pues usted lo que está haciendo es cambiando la frecuencia de resonancia del circuito. Entonces, si usted de alguna manera tiene una, una regla que le permita decir cómo cambia la masa con respecto a la frecuencia, entonces usted podría utilizar ese conocimiento para hacer una balanza. Miremos, por ejemplo, al otro lado. Aquí está este piso eléctrico que está acá. Realmente no es una balanza, simplemente funciona como piso eléctrico. Este piso eléctrico pues alimentado por un voltaje y él vibra
y produce sonidos. Yo no sé si ustedes lo han visto, esto era muy común en jugueticos, en el celulares de juguete, ¿cierto? Que no necesitaban como un parlante, sino que el parlante hacía las veces de piso eléctrico. Aquí lo estamos usando o se está usando como microbalanza. Hay una de las cosas que uno, digamos, conoce muy bien la frecuencia es los cristales de cuarzo. En los relojes, sobre todo los relojes de computador y en los celulares y todas estas tecnologías digitales, pues tienen que traer un reloj que sea el que eh, determine el funcionamiento de todo el circuito, de toda la tarjeta. Esos relojes son de cuarzo. Entonces, cuando usted quita el cuarzo, usted lo que tiene ahí es un piso eléctrico. Usted con ese cuarzo podría pensar en hacer una microbalanza. Entonces, mire, aquí tengo otro circuito. ¿Por qué el circuito? Bueno, muchas personas cuando diseñan un material nuevo, sobre todo ahorita que estamos hablando en Estados Unidos, no sé si lo han escuchado o tienen experiencia, que hablan de las perosquitas, que es una cierta, pues, una cierta estructura de moléculas. Entonces yo quiero saber cómo, a qué circuito yo puedo cambiar una perosquita. Cuando yo les digo, por ejemplo, vamos a mirar, no miremos la perosquita, miremos un electroimán. Un electroimán es un embobinado. Entonces, un electroimán es una bobina con una resistencia. Entonces, cuando yo voy a analizar cómo voy a controlar esto para hacerle control y que salga el campo magnético que yo quiero y no otro campo magnético, entonces yo analizo este circuito, analizo un circuito RL. Puede ser que aparezca una capacitancia pequeña o puede ser que aparezca una resistencia en paralelo con la inductancia, eso puede pasar. Pero cuando yo ya reconozco bien el elemento y lo puedo colocar como un circuito, la física la puedo llevar analizando simplemente, haciéndolo como lo estamos haciendo. O sea, como si eso fuera un circuito y analicemos el circuito y miremos a ver cómo se va a comportar. Entonces resulta que aquí lo que me están mostrando es eso, me están mostrando que esto que tengo aquí, esta placa para medir acá, se va a comportar como este circuito. Y entonces yo coloco un analizador de impedancia a diferentes frecuencias y él me va a mostrar cómo se comporta el circuito a diferentes frecuencias. Incluso este sistema me muestra cómo cambia la fase. O sea, me está mostrando cómo cambia la impedancia y me está mostrando cómo cambia la frase de la frecuencia. Aquí esto es una gráfica log-log. Realmente no sé qué estamos analizando ahí, no sé qué me interesa, pero muchas veces es interesante volver el circuito, volver mi material un circuito. Entonces aquí, bueno, aquí dice, bueno, vamos a hablar de los transductores y de los actuadores. Entonces, esos transductores y actuadores son, digamos, donde yo voy a colocar señal, qué es lo que yo voy a mover, si yo puedo energizar algo para que él haga una acción. Y la otra parte es el sensado, o sea, él me va a devolver una información que a mí me interesa. Entonces están los transductores, que es lo que conocemos como sensores, y está la parte de actuadores,
que son, digamos, los motores, los pisoeléctricos, o sea, un sistema que va a hacer algo dentro o sea, a ver, más bien, un equipo que va a hacer algo dentro del sistema.